¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Tarde o temprano cada uno deberá responder esta pregunta. ¿Quién es para ti, Jesús? La respuesta dependerá de tu trasfondo cultural, de tu crianza o de tu geografía del lugar donde vives. La mayoría de nosotros nos criamos en una cultura, en un país o en un hogar creyente, ya sea católico o evangélico. Se nos enseñó que Dios existe y que Jesús era su Hijo. Quizás otros provinieron de hogares ateos o agnósticos en donde lo espiritual no tenía mucho valor. Aún así, en la calle se encontraron con iglesias, con grupos predicando acerca de Jesús, imágenes religiosas, cruces en muchos lugares. Además, se les dio clase de religión, se les explicó el cristianismo. Jesús demanda una decisión frente a él. O le reconocemos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o le rechazamos. Pedro fue el vocero de los apóstoles, proclamó la verdad sobre Cristo. Cristo significa ungido, apartado para una labor especial como rey, sacerdote y profeta. En griego se dice Christos y en hebreo se dice Mesías. En español, en castellano decimos ungido. Hijo de Dios no quiere decir que fue un producto de una fecundación entre Dios el Padre y alguna madre. Jesús no es hijo de Dios en el sentido que nosotros lo somos. En el siglo IV se discutió si el Hijo de Dios era consustancial de la misma sustancia del Padre o si era una criatura creada inferior al Padre. Y la respuesta fue, Jesús tiene la misma sustancia del Padre. Es el Hijo de Dios y es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios es Espíritu. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. No ha habido un momento en la historia humana que Dios no haya sido como Jesús. No todo el tiempo lo supimos, pero ahora lo sabemos. Dios es como Jesús. Y debemos dar gracias a Dios por su revelación. La mayoría de nosotros hemos llegado al punto de conocer a Jesús en la carne, en la sangre, es decir, en testimonios, en libros, en la Biblia, en argumentos, en el raciocinio. Pero siempre llega el momento que de carne y sangre se transforma revelación del Padre que está en los cielos. Y ahí se produce el clic, la conversión, la habitación de Cristo en el corazón. Ocurre el perdón de los pecados, la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. A nosotros nos aconteció esto en nuestra cultura, en nuestra familia o en nuestras iglesias. A otros esta revelación les ocurrió de manera sobrenatural, como hemos escuchado que Cristo ha estado manifestándose en sueño, por ejemplo, a los musulmanes. O como me contó un amigo judío que se convirtió al cristianismo y cuando su madre estaba grave en el hospital con un derrame cerebral, él, pensando que su mamá no lo escuchaba, le pidió aceptar a Cristo como Mesías. Al otro día su madre se sanó milagrosamente y su hijo le preguntó un poco atemorizado si la noche anterior ella había recibido a Cristo en su corazón y ella le dijo, ¿cómo no? Si cuando tú estabas orando por mí, Cristo estaba parado al lado tuyo. Les puedo contar el caso de una doctora en física y matemáticas, atea, en un país nórdico, que una mañana se levantó buscando una iglesia cristiana donde bautizarse, porque en la noche se había aparecido una presencia amorosa y llena de paz en su dormitorio y cuando abrió los ojos a los pies de su cama, vio a Jesucristo. No le quedó otra que aceptar lo que sangre ni carne había podido hacer, sino mi Padre que está en los cielos lo pudo hacer. Nos mostró la imagen misma de su sustancia, su ícono, en donde habita toda la plenitud de su deidad, su Hijo Jesucristo. No esperes un milagro asombroso en visión o aparición. Sencillamente acepta las evidencias y dile a Jesús en oración o dile en tu pensamiento, como le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te entrego mi vida para que seas mi Señor. Así alcanzarás la salvación, así alcanzarás el perdón de los pecados, así alcanzarás la plenitud del Espíritu Santo. Oremos. Concede, oh Dios de misericordia, que tu iglesia congregada en unidad por tu Espíritu Santo manifieste tu poder entre todos los pueblos para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.